Querida comunidad, tengamos todas y todos paz y bien en este día, en esta tarde o en cualquier momento que estemos transitando. El texto de hoy, para la mayoría de nosotros, es un pasaje sumamente difícil. Usan un lenguaje casi raro y se mueve en un mundo de ideas que nos resultan totalmente extrañas y que podrían parecer fantásticas o grotescas. Sin embargo, para quienes tratamos de ser fieles y respetuosos a una teología de la Eucaristía, Santa Cena o comida sagrada, el texto nos resulta maravilloso. Ahora, quienes oyeron por primera vez era moverse entre ideas familiares que se remontaban hasta la misma infancia de su cultura, de su historia y tradiciones. El texto presenta estas ideas que son perfectamente normales para quienes conocían los sacrificios religiosos en el templo de Jerusalén o cualquier otro templo dedicado a una deidad en particular. Las víctimas rara vez se quemaban del todo, desde un novillo hasta unas palomitas. Aunque todo animal se ofrecía en sacrificio, por lo general, solo una pequeña porción era quemada totalmente, pues parte de la carne correspondía a los sacerdotes, que por derecho de su oficio, y por otra parte se devolvía a los ofrendantes, que ellos lo usaban como una fiesta dedicada a Yahvé, en el caso de los judíos, o a algún dios de la zona, ¿sí? Donde ese dios o esa divinidad era su huésped de honor. De manera que para quienes vivían en aquel mundo, este pasaje no presenta ningún tipo de duda. Además, en aquel mundo antiguo, la única forma de religión que merecía ese nombre era de los misterios, la religión de los misterios, de los secretos, o como se llama desde el punto de vista de la fenomenología de la religión, las religiones mistéricas, ¿sí? O sea, lo que ofrecían las religiones misteriosas era la comunión y aún la identificación con algún dios, y en este caso, del pueblo judío, con Yahvé. Jesús habla de... Ahora viene lo lindo de este texto. Jesús habla de comer su carne y beber su sangre, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que quiso decir Jesús con comer su carne? Podemos tomar este pasaje de muchas maneras, pero una de las cosas interesantes podemos tomarlo en sentido general. Jesús habló de comer su sangre y beber, de comer su carne y beber su sangre. Ahora bien, la carne de Jesús era su completa humanidad. Juan, en su primera carta, establece casi apasionadamente: todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es Dios. De hecho, el espíritu que niega que Jesús ha venido en carne es el anticristo. Juan insistía, el del Evangelio, Juan insistía que debemos aferrarnos y a no soltarnos nunca de la plena humanidad de Jesús, que fue carne de nuestra carne y hueso de nuestros huesos. La palabra se hizo humana, dice Juan en el primer capítulo. La palabra se hizo humana y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y verdad. Vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo de la divinidad Padre y Madre.
¿Qué quiere decir esto? Jesús, como hemos visto, una y otra vez era la mente de Dios Padre y Madre, que se había presentado como una persona. Esto quiere decir que en Jesús la divinidad ha asumido la vida humana, enfrentándose con nuestras situaciones, luchando con nuestros problemas, resistiendo nuestras tentaciones, sufriendo nuestros dolores y desarrollando nuestras relaciones interpersonales o humanas. Comer el cuerpo de Cristo es alimentarnos con el pensamiento de su humanidad e involucrarnos con su causa hasta que nuestra propia humanidad se fortalezca, se limpie y se impregne de la suya, sobre todo se libere y en muchos casos arriesgar nuestra propia vida, incluso hasta perderla. Ahora bien, Jesús no termina acá. Dice, Jesús dijo que hemos de beber su sangre. Eso causa un poco de escozor, ¿no es cierto? El pensamiento judío era el siguiente, y sigue siendo hasta ahora: la sangre representa la vida. Es fácil comprender por qué. Cuando uno se lastima y hace una herida profunda y pierde sangre, decimos, se le va la vida, se le va la vida. Además, para los judíos, la sangre pertenece a la divinidad, por eso no se debe derrochar. Por eso hasta el día de hoy, ningún judío fiel comerá carne que no haya sido completamente drenada de la sangre. Kosher, como decimos, ¿sí? Yo tengo unos vecinos que cuando comenzó la pandemia, yo vivo en una zona donde hay muchos judíos hasídicos y suelo conversar con un rabino, ¿no? Que siempre me ve y conversamos con él. Y cuando comenzó la pandemia me dice, yo si necesita algo de nosotros, con mucho gusto podemos ir a la verdulería y al almacén, pero no, a la carnicería no, porque usted sabe que no podemos tocar carne. Digo, sí, está bien, gracias. Ahora, volvemos a lo que dice Jesús. Tienen que ver mi sangre. Es decir, deben poner su vida en el mismo centro de su ser. Y esa vida mía, dice Jesús, es una vida que pertenece a la divinidad para liberar al mundo. Es decir, que nosotros también somos la sangre que libera al mundo. Cuando Jesús dijo que tenemos que beber su sangre, Él dice que tenemos que recibir su vida en lo más íntimo de nuestro ser. ¿Se dan cuenta? De lo más íntimo de nuestro ser. Eso es lo que sucede con Jesús. Mientras no sea para nosotros más que el personaje de un libro, está fuera de nosotros. Pero cuando entra en nuestro corazón, podemos alimentarnos de la vida y la fuerza y la vitalidad que Él nos da. Jesús dijo que hemos de beber su sangre. Está entonces diciéndonos que tenemos que dejar pensar en mí, tienen que dejar de pensar en mí como un tema de una discusión teológica, o una fórmula litúrgica, o una reflexión puramente espiritual y romántica. Tienen que recibirme en todo su ser y entrar en mí, y así tendrán la vida plena y la verdad en ustedes. Juan quería decir mucho más que eso. Estaba pensando también en la mesa del Señor, en la mesa que nosotros respetamos tanto y en mi caso mucho más. Su mesa, la mesa de Jesucristo, la mesa eucarística. Lo que decimos no es una herejía con sabor romano, eso que quede bien claro. Estaba diciendo, si quieren vida, tienen que venir y sentarse a mi mesa en la que comen el pan
partido y beben el vino que se sirve de alguna manera por gracia divina. Les pongo en contacto con el amor, el servicio a los demás y a la vida plena. Pero acá está lo maravilloso de este punto de vista. Juan, en su Evangelio, no nos relata la institución, es cierto, y muchos hermanos de otras confesiones que no celebran la Santa Cena, como el Ejercicio de Salvación y los cuáqueros, nos aporta su enseñanza acerca de ella. No hace un relato del aposento alto, de la institución, sino que nos relata un picnic en el campo. No cabe duda que Juan está diciendo que para una cristiana toda comida se convierte en sacramento, y mucho más si se comparte con quienes tienen menos que uno. El bendito sacramento eucarístico no es mágico, quiero aclarar esto, no es mágico, ni tampoco implica que es una única manera de entrar en la presencia de Cristo. Sin embargo, el sacramento celebrado en comunidad porque, digamos, no tiene valor que yo haga una Santa Cena para mí solo, sino que se vive, se experimenta en comunidad, donde la presencia de Cristo es real, aunque sean 2 o 3, como dice su promesa. Se puede celebrar en cualquier lado. Lo que dice Juan, con todo su corazón, nos dice que cualquier comida en un lugar muy humilde o en el más lujoso palacio o en un campo bajo el cielo es un sacramento. Y mucho más invitamos a que vengan aquellos que en ese día no han tenido un plato de comida. El cristianismo sería muy pobre, si Cristo estuviera limitado a las iglesias. Gracias a Dios que ninguna iglesia tiene el patrimonio de Jesucristo. Juan está convencido de que podemos encontrar a Jesucristo en cualquier sitio, porque el mundo está lleno de Él. Y esto tampoco es, digamos, como no digo que todo, ¿no? Está con Cristo, sino que todo el mundo está lleno de Cristo. No es que Juan reduzca el sacramento, no lo reduce, sino que lo expande, de tal manera que podemos encontrar a Cristo y su mesa no solamente en la iglesia, sino en la casa de mi amiga, mi amigo, o en la casa de quien nos invita con un plato de comida. Hay personas que se reúnen a disfrutar los dones de la divinidad. Como todas las personas y como dice la fórmula del sacramento, porque los dones de la divinidad son para el pueblo de la divinidad. Y el pueblo de la divinidad es toda persona que ha sido creada por amor. Amén.